que voy a traer va dirigido a todos, ciertamente a todos. Curiosamente me puse a buscar, ¿verdad? Porque celebraron este año con bombos y platillos el Día Internacional de la Mujer. Yo no sé si usted se dio cuenta en la televisión, en las noticias, en 20 cosas que se hizo, ¿no? Y no fue solamente aquí, a nivel mundial también fue así. Pero curiosamente, y mire esto, que es lo que yo quiero compartir un poquito con ustedes, las estadísticas en cuanto a la violencia en las mujeres son alarmantes. Se estima a nivel global, no en Puerto Rico, a nivel global, que 87,000 mujeres fueron asesinadas en el 2017. Más de la mitad, o sea, 50,000, entre 50,000 y 58,000%, fueron matadas por sus parejas o por miembros de su familia. Eso es alarmante, ¿sabes? Lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia, que se supone que son las que las aman y las que las quieren. Hay amores que matan, decía el jíbaro de aquí. En Puerto Rico, para el 2018, de acuerdo a las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, se reportó en el área de la violencia doméstica solamente 5,846 mujeres objeto de este tipo de violencia. La de los hombres eran 1,400 y pico. Y la de los hombres está bajita, porque los hombres en su hombría no van al cuartel a decir que la mujer le dio o que la mujer lo amenazó. Esa es la realidad de este país, porque el machismo puede más que el tú denunciar lo que es un atropello, ¿no? Pero el de los hombres era 1,400 algo, si no me equivoco. Eso fue en el 2018, después de María. Pero esta violencia y este quebranto en la mujer no es nuevo. Eso no es de este año. Eso no es del año pasado ni del anterior. Esto ha sido un problema eterno, ¿verdad? Y de tiempos muy, muy, muy antiguos. Así que no me extraña, por eso a mí no me extraña de que Jesús incluyera en su ministerio el amor, el cuidado y la consideración hacia la mujer. En medio de una sociedad donde la mujer era no persona, donde la mujer era de la cola, ¿verdad? De lo último en la escala de valores, donde se negociaba con la mujer poniéndole en matrimonios antes de tiempo o desde que nacían por cuestiones económicas, ¿verdad? Por cuestiones de tierra. Y en medio de esas circunstancias, Jesús le dio lugar a la mujer. Y si usted estudia el Evangelio de Lucas, es el Evangelio que está repleto de las experiencias de Jesús con las mujeres. Y experiencias de todas clases. Y ya sabemos que muchas mujeres le siguieron, ¿verdad que sí? Eso lo dice también la palabra. Así que yo voy a usar un verso, no de Lucas, sino de Juan, que tiene que ver con la mujer, pero que también es para ti, caballero, en esta hora. Porque Dios es un Dios inclusivo. Y para Dios nos mira no como hombres y mujeres, Dios nos mira como sus hijos. Tú y yo somos creados a su imagen y semejanza, y los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, tenemos herencia, ¿verdad? Y somos coherederos del reino y somos parte de esa gran familia de fe. Así que yo voy a leer este verso que se encuentra en Juan 20. Voy a leer el 15 y el 16. Y dice así: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y Jesús le dijo: María. Jesús se hace presente no solamente en la vida de las mujeres y de los hombres cuando somos golpeados
o cuando nos quieren apedrear, como aquella mujer, ¿se acuerda? Que la querían apedrear porque había tenido qué sé yo cuántos maridos, o porque practicaba la prostitución, sino que Dios se hace presente también en nuestras situaciones difíciles y dolorosas como las que vemos en este capítulo. Jesús había sido crucificado y María Magdalena va al sepulcro porque era la costumbre que las mujeres fueran a echarle especies, ¿verdad? Y aromas al cuerpo para que no levantara mal olor. Y cuando va allí se encuentra que la tumba está vacía. Y yo no me voy a detener en el pasaje, pero usted tiene la asignación de estudiarlo. María encuentra allí la tumba vacía y allí se encontró con unos ángeles. Los versos antes de ese 15 dice que allí se encontró con unos ángeles y que los ángeles le hicieron la misma pregunta: mujer, ¿por qué llora? Y la respuesta fue la misma: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y después de ese evento es que dice la porción bíblica que se mira y ahí es que se encuentra con Jesús sin saber que era Jesús. Así que en ocasiones es necesario que nosotros lloremos en medio de nuestras circunstancias y en medio de nuestros problemas, porque en medio de ese quebranto de llanto, yo no sé cuántos de ustedes han llorado en sus crisis. Yo soy experta en eso, ¿sabe? Yo no sé cuántos de ustedes y de ustedes caballeros, porque los hombres también lloran, quebrantan su corazón de dolor, de impotencia, de inseguridad, de necesidad ante el Dios de los cielos, sabiendo que no pueden con su situación, sabiendo que no tienen alternativas reales, humanas, ante la situación por la que ustedes están pasando. A veces es necesario que lloremos. ¿Sabe qué? Eso hará que el Señor se muestre, como le hizo con María, que no bastó, a María no le bastó que vieran los ángeles, ella no los identificó como ángeles tampoco. Pero no le bastó que el Señor mandara ángeles. Y a veces el Señor nos manda ángeles. Edgardo preguntaba el jueves en el estudio bíblico que cuántos habían visto ángeles. Y la única que dijo que sí fue Ada. ¿Sabe Dios cuántas veces el Señor nos los ha mandado y no los hemos podido identificar? Y cuando eso pasa, tiene entonces que hacer presencia el Cristo resucitado. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Verdad? Se le apareció el Cristo resucitado. Y a veces es importante que tú y yo lloremos y nos compunjamos y nos quebrantemos, porque el Señor va a llegar y te va a hacer saber que Él no está muerto, que Él está vivo y que tiene los ojos puestos sobre ti. Así que no tienes por qué temer en medio de tus circunstancias. Yo leo ese pasaje y todo eso me dice, rapidito y facilito, todo eso me dice. Y yo no sé cuál será la situación de ustedes mujeres, de ustedes caballeros en esta mañana, pero la invitación se la voy a decir desde ya, no la voy a dejar para lo último. La invitación en esta mañana es que te des la vuelta, como hizo María, que se dio la vuelta y ¿con quién se encontró? Con el Cristo resucitado. Es tiempo de que te des la vuelta. No es que te vaya a dar la vuelta por la plaza a ver qué encuentras. No, ni por el cine a ver si, ¿verdad? No, es que te des la vuelta y mires el que está pendiente a ti, que es el Dios de los cielos, es ese Cristo resucitado. Y lo veas, porque Él te está llamando. Él te está llamando y estamos muchas veces entretenidos en otras cosas, incluyendo el sufrimiento. Hay gente que se entretiene tanto en el sufrimiento que no ve a Dios, que lo único que ve es sufrimiento, quebranto y cree que Dios no está y Dios está ahí diciéndole: María, María, María. Te lo dicen todos los tonos habidos y por haber y tú sigues mirando. María seguía mirando la tumba vacía y tenía el resucitado detrás. Aleluya. Tú sigues llamando y mirando la tumba vacía y llamando al Dios de los cielos para que intervenga en tu situación y está al lado tuyo. Voltéate y míralo, porque te llama para sostenerte, te llama para darte esperanza, te llama para hacer el milagro, te llama para tener control de tus circunstancias, te llama para que veas su gloria. Punto. Pero tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que estar dispuesta.
Y esto no es un cuento de caminos. No es un cuento de caminos. Yo quiero compartir en esta mañana parte de los eventos de mi vida, porque mucha gente me ha pedido que lo haga corridito. Y todo lo que usted me ha oído decir en cantito, yo se lo voy a contar de principio hasta fin. Rapidito, no nos vamos a ir a las 3 de la tarde. Aprendí con Jorge. Digo, yo voy a hablar más que tú, Jorge, porque tú estabas asustado. Pero se perdieron el testimonio de Jorge, los que no estuvieron aquí el martes, que él tuvo la segunda parte. Yo lo felicité, jamás había escuchado a nadie dando su testimonio como Jorge, jamás. Yo voy a hablar más que él, obviamente. Pero yo necesito hacerle saber que un día yo también me tuve que voltear. Yo necesito que usted sepa que eso es una decisión. Y yo anhelo en mi corazón que en esta mañana usted tome la decisión de voltearse a mirar al Dios de los cielos, que lo está llamando en medio de su situación y en medio de sus circunstancias, para que usted vea su gloria. Y ver su gloria no es sinónimo de no problemas. Ver su gloria no es sinónimo de que todo te va a ir bien. Ver su gloria es que tomado de la mano de Él, tú pasarás el valle de sombra y de muerte sin temor, porque Él va contigo. Con fe y esperanza, porque Él va contigo. Aleluya. Así que comenzaré diciéndole que nací en un hogar bien humilde. Y nací en casa de mi abuela, porque mi papá estaba en la guerra de Corea. Mi papá llegó al año y medio después de yo haber nacido. Por ende crecí entre la casa nací sin un papá presente, el cual me inscribió año y medio después. Por eso yo aparezco en el registro demográfico inscrita año y medio después de mi nacimiento, porque mi papá no se había casado con mi mamá. La embarazó, se apuntó en la guerra, y gloria a Dios que no lo mataron, porque todos los del batallón de él fueron muertos, menos mi papá. Así que desde ahí Dios viene cuidando de mí. Y a veces hay que hacer esa historia, ¿sabe? Para que usted vea cómo Dios va teniendo el control de todas las cosas. Mi niñez y parte de mi adolescencia transcurrió en la casa de mi papá, en el pueblo de Vega Alta, que es la que estamos tratando de vender, que esa ha sido la casa de toda la vida, y el caserío donde mi abuela vivía, porque antes era caserío, ahora son residenciales, pero antes eran caserío. Francisco Vega Sánchez, todavía se llama así, y está allí en Vega Alta. Allí yo crecí. En aquellos tiempos los caseríos eran otra cosa, ¿ok? Seguían siendo para personas de escasos recursos, pero la dinámica de vida era otra. Mi abuelito tenía un negocio de dulces, mi abuelito era panadero. Y encima de eso, después que salía de la panadería, tenía un carrito de madera frente a la high school de Vega Alta, de dulces, donde todas las tardes yo iba, y mientras él estaba entretenido, yo me llevaba 2 galletas, de una que le llamaban sorbeto, me acuerdo de eso. Hay 2 o 3 que saben de lo que estoy hablando. Mis papás, trabajadores de fábrica, en un ambiente hostil, porque el que era el empleado de línea, que es el último en la línea de mando, es el que recibía todos los ataques, era por donde cortaba siempre lo más finito. Así que cuando llegaban a casa, llegaban con ese estrés de lo que había pasado durante el día y de las injusticias, y ellos contaban todas esas cosas. Pero en medio de todo eso, yo tenía un abuelo cristiano. El papá de mi mamá era pentecostal, un hombre serio, vertical. Su esposa, mi abuela, nunca fue a la iglesia, pero él nunca dejó de perseverar en el Señor. Y tuve una abuela materna, discípulo Alianza Cristiana y Misionera, de esa iglesia era. Y mi abuela me llevaba a la iglesia desde bien bebé, a mí, y cuando nació mi hermano también llevaba a mi hermano. Así que me crié desde que nací en la iglesia. O sea, mis ojos abrieron la luz en la iglesia, y ahí yo crecí. Mi abuela me llevaba todos los domingos a la iglesia. A los 11 años fui partícipe de la boda de mis papás, cuando vi que el pastor los casaba. Y mi juventud transcurrió
en estos escenarios de mi casa, con la dinámica de mis papás llegando molestos y de la iglesia donde yo encontraba un poquito de paz y de tranquilidad, y donde yo caí, como dice el jíbaro, como pez en agua desde chiquita. Yo me sentía en la iglesia, yo añoraba los domingos, porque allí pues yo me sentía feliz. Usted sabe que aquí hay nenes que son así. Aquí hay nenes que les gusta venir a la iglesia. Y usted, al no traer a sus niños desde niños a la iglesia, usted no sabe lo que está dejando de que ellos se pierdan. A mí me traía mi abuela. Mi papá jamás pisó la iglesia el día que me entregó en el altar. Más nada. Así que mi juventud transcurrió, como les dije, en esos escenarios que ahora incluía las escuelas intermedia, que era como se llamaba en aquellos tiempos, y la superior. Me crié siendo una niña medio huraña, que aprendí a defenderme en un ambiente de mucho varón, porque en mi calle solamente habíamos 2 niñas, de muy pocas amigas. Y la escuela se convirtió entonces en ese lugar donde yo podía confraternizar con una que otra amiga que tenía del grupo. Éramos como 7 nada más. Y como estábamos en el grupo 1, pues ya usted sabe, antes se hacía bullying sin llamarle bullying. Pero si tú tenías un poquito de inteligencia o tenías buenas notas, todos los demás, pues te sacaban del grupo, ¿no? Y nosotros éramos el grupito exclusivo, éramos como 7 nenas. Así que en la escuela superior una maestra vio mis posibilidades académicas, me animó a estudiar, se llamaba Ana Rodríguez, y era tía de una de mis mejores amigas, que hoy día es doctora de Miguel, me lo dijo el viernes que lo está atendiendo. Así que esa maestra me animó a echar para adelante, me corrigió en muchas cosas. Con ella fue que aprendí a escribir, que aprendí a hacer escritos que tuvieran sentido, y gracias a eso, usted no lo va a creer, pero gracias a eso el seminario para mí no fue tan difícil, porque ya venía con esa práctica que desde high school me la venían inculcando. Así que decidí estudiar en la universidad, decidí ser dentista, aunque mi papá me dijo que no me la podía costear. Yo le dije que no había problema, que yo iba a buscar los recursos, y moví todo. En ese año los gobiernos daban becas y ayudas económicas que yo busqué y que me dieron porque tenía buen promedio y todas esas cosas. Así que junto a estos procesos que les estoy contando, hice de la iglesia. Y oiga, jóvenes, esto que yo voy a decir ahora, y esto ustedes me lo han escuchado, pero ahora lo están viendo dentro del marco completo. Nunca dejé de asistir a la iglesia Discípulos de Cristo en Vega Alta, que era la que me quedaba más cerca. Yo nunca falté un domingo a la iglesia, nunca falté a una sociedad de jóvenes que era todos los viernes, ni aún después de casada, porque cuando mis hijos entraron a las sociedades, allí yo estaba. Y me lo seguía haciendo, lo mismo que hicimos el viernes que comimos mantecado. Yo me lo llevaba para McDonald's, que eran a medio peso las barquillas, y yo les pagaba. Nunca dejé. ¿Y sabe qué? Dios recompensó esa fidelidad en mis estudios. Yo hice un bachillerato en 3 años, terminé con promedio de sobre 3.50, entré a la escuela de odontología, y todo eso gracias a la fidelidad que yo tuve para con Dios. Un examen nunca fue excusa para dejar de venir a la iglesia, y yo se lo digo con el corazón, porque el que busca primero a Dios, lo demás llega. Usted lo tiene que creer. Yo lo hacía creyendo que así sería. Claro, hay que poner de su parte, no puede pretender no estudiar. Y le va a decir a Dios, yo voy a ir a la iglesia, pero tú te encargas de que tú me hagas fluir. No, esto no funciona así. ¿Verdad? Usted tiene que hacer su parte. Y yo estudiaba, pero nunca, y si de algo yo me doy golpe de pecho es de eso. Es más, usted no me lo va a creer. Yo iba los jueves a escoger la Santa Cena y era la única joven que había. Porque para mí esto tiene un significado especial, desde niña lo había tenido. Y desde los 15 años, escuche esto también ustedes jóvenes, que me lo voy a acercar de ahora en adelante, ya lo saben.
Desde los 15 años yo no sé qué el pastor vio en mí, pero desde esa edad me puso a dar escuelas bíblicas. ¿Y sabe qué? Ahí comenzó todo el conocimiento bíblico que yo pueda tener, comenzó a formarse desde ahí, desde ser maestra de escuela bíblica. Así que nunca diga que no a las cosas del Señor. Nunca diga que no por ocupado que esté, porque el Señor paga y paga bien, paga el 100 por 1. Así que yo participaba activamente de la sociedad, era miembro regular de la iglesia, daba escuelas bíblicas los domingos y para completar a los 17 años decidí formar una agrupación musical, la cual yo dirigía, que se llamaba Jehová Nisi. Y esta agrupación tenía un corte evangelístico. Así que los sábados en la noche nosotros nos dedicábamos a ir con el grupo, que éramos 7, que ninguno cantaba. Uno tocaba la guitarra, otro tocaba, Caridad puede dar fe de eso. Todavía el día de hoy ninguno canta. Pero nos reunimos hace, ¿cuánto? 3 años atrás, y aquello fue la gloria de Dios. Yo pienso que Dios le tapó los oídos a los hermanos, porque me dijeron que qué lindo habíamos cantado. Así que ahí se lo dejo. Y alguien, Janet Félix, lo puso en Facebook. Imagínense eso. Y esa agrupación, todos los fines de semana o 2 veces en semana, los sábados, nos parábamos en diversos puntos. Antes se predicaba, el evangelismo era yéndose a las esquinas de los caseríos, a las esquinas de los barrios, y allí con un micrófono que apenas se escuchaba mucho, allí se cantaba, se hacía un devocional, se cantaba y se predicaba. Y nadie a veces se convertía. Pero eso era el evangelismo. Pues esa agrupación hacía ese tipo de evangelismo. Yo dejé la agrupación casi a los 23 años de edad, cuando entré al recinto de ciencias médicas, más o menos, por ahí, un poquito más, un poquito menos. No, ya yo estaba en el recinto cuando yo la dejé. Así que todo eso hacíamos. A los 17 años de edad recibí a Jesucristo como mi Salvador y mi vida dio un giro total. Yo era media guapita, en la escuela tuve varios problemas, eso me llevó a tener algunos castigos. No, yo no hacía bullying, yo lo que era guapa. Todavía, ay mi madre. Yo pensé que el Señor me había cambiado. Ay, mi madre. Ya se me olvidó hasta dónde iba. Recibí la experiencia del Señor cantando en la agrupación un día. Cantando ese corito que dice, ese himno que dice, no hay amor como el de Dios. Yo no lo puedo explicar todavía al día de hoy, yo lo tengo en mi memoria como si hubiese sido ayer. Yo no puedo explicar lo que yo sentí, lo que yo experimenté. Yo lo que sentí fue un amor como yo nunca lo había experimentado antes, y yo no tuve de otra que llorar y llorar, y el culto se acabó y yo seguía llorando y llorando. Además está decirle que me bautizaron inmediatamente porque yo me rehusaba a bautizarme. Porque yo le decía al pastor que yo bailaba, que a mí me gustaba bailar. Y para mí eso era como una falta. Yo no estoy diciendo que el baile es malo, no me vaya a malinterpretar. Son conceptos que uno se va poniendo, que en el camino Dios va, ¿verdad?, afinando y todas esas cosas. Me casé a los 25 años y mi anhelo fue casarme y tener una boda. Yo tuve 2 anhelos en mi vida, porque no los vi en mi casa. Y yo decidí que yo no iba a ser como mis papás y no es que fueran malos, ¿verdad? Pero cuando uno nace en una crisis económica como en la que yo nací, que todo era escasez, uno anhela, por lo menos los baby boomers, anhelamos cosas mejores. Así que yo descubrí que yo tenía un poquito de inteligencia y que yo podía estudiar. Así que yo tomé 2 decisiones vitales en mi vida. Y vuelvo y repito esto, la vida es una decisión. ¿Oyeron, jóvenes? A usted nadie lo puede impulsar a hacer nada que usted no quiera. Eso es decisión de ustedes. Y usted escoge el bien o escoge el mal,
pero también tiene que acarrear con las consecuencias de ambas cosas. Y yo decidí dos cosas. Una, estudiar y hacer una profesión aún en contra de mi papá. Y dos, casarme bien casada. Yo quería tener un álbum de boda que yo le pudiera enseñar a mis nietos. Miren, a los 17 años ya yo pensaba así. Así que a los 25 yo me casé bien casada en la iglesia. Tengo el álbum de boda, si alguno lo quiere ver, yo se lo traigo el domingo. No tengo ningún problema para que vea qué flaquita yo era. Me casé con un joven de 26 años, ministro en la música y en la adoración, que tenía negocio propio. Con ellos tuve 2 hijos y más adelante llegó la tercera hija, que es Caridad, que es mi hija mayor, que es la que está aquí. Y nada de lo que yo voy a decir es ajeno a Cari, y obviamente yo voy a saber qué cosas digo y qué no digo. Así que, ¿verdad? Por respeto a ella. Las cosas iban bien los primeros 3 años. Mi esposo se apartó del Señor. Se apartó. Hay gente que se aparta por circunstancias que no dice, que no expresa, por situaciones dentro de la misma iglesia. Hay gente que se va porque el hermano me miró mal o porque el hermano me dijo. Hay gente que sencillamente le falta a Dios y cree que ya no hay más oportunidades y se aparta de la iglesia. Póngale la que usted guste a mi marido, pero él se apartó a los 3 años. Y eso lo hizo entrar en vicios, y eso trajo todos los problemas que acarrea esto. Así que él estuvo en CREA, estuvo en Teen Challenge, y en Teen Challenge fue donde se mantuvo y donde terminó el programa. En ese lugar, cuando él entró, los llevaba, el último año lo hacían en Estados Unidos, en Pensilvania, y hasta allá viajó él. Y hoy yo miro para atrás y eso eran parte de los planes de Dios, porque allí ya él, con renovado el Espíritu de Dios en su vida y con un nuevo pacto con Dios, allí él levantó una agrupación que viajó muchos estados en Estados Unidos. Hicieron 2 grabaciones, una de música salsa y una de himnos lentos, y iban predicando la palabra con el grupo, y el grupo no era nada de esto, eran cachajos, con eso fue que empezaron, en lo que, ¿verdad?, fueron progresando, levantando fondos para el ministerio de Teen Challenge por todo Estados Unidos. Así estuvo casi 8 meses hasta que terminó el programa. Mientras yo seguía trabajando, ya era dentista, trabajaba en el Hospital Regional de Arecibo cuando entonces, y nunca dejé la iglesia en medio de mis problemas. Lo que hacía era poner mis situaciones difíciles en las manos del Señor. Y créame que fueron momentos bien difíciles. Se supone que yo debía estar en plena luna de miel y no era así, ¿verdad? Se viró todo y todo fue para atrás, y nuestra relación como pareja se deterioró un montón. Los problemas inherentes a eso llegaron y la situación estaba bien difícil, pero mi confianza siempre estuvo en el Dios de los cielos, y ahí tampoco dejé de estar en la iglesia. Ahí ya tenía cargos en la iglesia y nunca falté a ninguno de ellos. La presencia del Señor siempre fue mi refugio. Fue como si no encontrara nada más donde ir y sentir que allí en la iglesia era donde recobraba fuerza y sentía paz para seguir hacia adelante con mis hijos, con mi trabajo y bregando con la situación de él. Así que vinieron los momentos duros de soledad, de tristeza, de confusión. Esa vez fue la primera vez que le pregunté al Señor por qué pasaba todo eso. Esa es la pregunta que todos hacemos. ¿Sabes? Esto no depende de cuántos años tú lleves en el Evangelio ni de cuánto tú conozcas a Dios. Todos le preguntamos a Dios por qué. Y lo hacemos casi siempre amparado en que yo te soy fiel, en que yo soy la que estoy en la iglesia. Casi siempre lo hacemos, porque creemos que la fidelidad es sinónimo de que todo va bien, ¿ok? Estos momentos culminaron cuando él fue a Teen Challenge, salió. Y voy a dar un verso que dijo Jorge en su testimonio, que fue vital. Mire esto, Corintios 10, 1 Corintios 10, 13.
Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Apréndaselo. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y me lo dejas ahí puestecito, para que se lo aprenda. Porque aunque parece que se te va la vida, no se te va, porque el Señor está ahí en control. Y Él te va a dar la salida. En aquel momento la salida fue que mi marido desapareciera del panorama. Yo organicé mi vida con mis hijos. Pero ¿sabe qué? Él llegó para atrás. Y llegó para mi casa. Y fue como si me hubiesen dado un marido nuevo. O sea, lo digo de verdad, así. Y era un nuevo comienzo, que yo tuve que poner de mi parte, porque yo no le creía ni al Padre Nuestro que me recitara. Y las que tienen familias aquí saben que eso es lo que pasa. Y un día Él me confrontó y me dijo: tienes que darme la oportunidad, tienes que confiar, porque así no podemos seguir. Y yo decidí, vuelvo otra vez porque siguen siendo decisiones en la vida, yo decidí creer. Oiga, y de vez en cuando me daba esta única tentación, que había que reprenderla. Porque los que han vivido con gente así, ¿qué es lo que uno hace? Rebuscarle todo. Y tuve que aprender a tener dominio propio, tuve que aprender a seguir creyendo en el Dios que me había sostenido. En medio de eso, Él fundó un ministerio que se llamó Echando la Red. Teníamos programas de radio. Hacía una actividad en la plaza de Vegalta donde se metían miles de personas de corte evangelístico, una vez al año. Tenía gente que le seguía, que lo apoyaba económicamente, en oración. Su ejecutoria en la iglesia fue espectacular. Yo vi milagros que Dios hizo a través de él, que yo, si no fuera porque los vi, no lo hubiese creído. Pero los vi. Milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de sanidad. En Vegalta hay un pastor muy próspero que a sus 16 años era adicto a droga, y mi marido se paraba todos los mediodías a las 12 en la plaza de Vegalta, que los que han ido saben que no hay techo, y allí predicaba de 12 a 1, y un día ese muchacho se convirtió, hijo del gerente de la cooperativa de Vegalta, y ese día Dios visitó a este joven, y hasta el sol de hoy día es pastor en Vegalta, en una de las iglesias más prósperas que hay en Vegalta. Porque esas son las cosas que hace Dios, esos son los planes de Dios que yo no los puedo entender. Pero en medio de esa bendición espiritual, a Dios se le ocurrió llamarme a la pastoral. Y yo decía: ¿pero qué te pasa? ¿Sabes? Yo no soy la que predico, yo no soy la que voy de iglesia en iglesia, a mí no es la que conocen, yo lo que sé es dar clases, yo no sé hacer nada más. Y Dios usó a la pastora Marta Ramírez para ese llamado pastoral, y Dios confirmó ese llamado a través de un sueño. Usted me ha oído mencionarlo muchas veces, donde al otro día todo se convirtió en una realidad, incluyendo hasta el mantel de la mesa donde yo estaba sentada con la reverenda Marta Ramírez. De esas cosas que usted no tiene explicación y que usted no tiene de otra que decir, pues es Dios. Así que después de pensarlo y después de casi 2 años, yo inicié el llamado. Cuando se lo dije a mi marido, él se puso bien contento porque dije: ahora tengo iglesia para pastorear también. Porque él era evangelista, pero ya empezó a visualizarse como pastor. Usted sabe que las iglesias tienen esa costumbre, ¿verdad? Que la esposa del pastor es la pastora y el esposo del pastor es de la pastora es el pastor. Pero llegó la noticia: mi papá no es mi papá. En un funeral mi esposo se entera de que su papá no era su papá, sino que él había sido fruto de una violación y que su mamá lo tuvo, pero según lo tuvo lo dejó en manos de sus abuelitos,
que por esa razón él se había criado con un abuelo, que por esa razón su mamá, no, yo no puedo decir que no lo quería, ¿verdad? Yo quiero decir que sencillamente lo rechazaba, ¿verdad? Y yo me pongo como mujer, no es para menos, ¿no? O sea, usted tiene que ponerse en esa situación. Pero cuando mi marido predicaba mucho y trabajaba mucho sanidad interior, Dios lo estaba usando, pero de una manera increíble en sanidad interior. Créame que increíble. Nosotros vimos cosas, Cari, que era la mayor, Cari vio cosas que todavía le deben estar marcando, ¿verdad? Cosas sobrenaturales que ahora anhelamos tenerlas y ni las vemos. Y sobre todo en retiro, que lo invitaban mucho. Así que, ¿qué provocó esto? ¿Qué usted cree que pueda provocar una noticia como esta en un hombre de 36 años de edad para ese entonces? Pensó que lo podía manejar, pero lo primero que hizo fue sacar un pasaje para Estados Unidos para ver a su mamá. A pedirle cuenta. Eso fue todo. No la fue a ver para perdonarla. Porque la niñez de mi esposo fue bien triste, a pesar de que sus abuelos lo amaron entrañablemente. Yo me atrevo a decir que su abuelo, sobre todo su abuelo, lo amaba más que a sus propios hijos. Yo me atrevo a decir eso. Pero el amor de madre pesa. Y él siempre recibió por parte de su mamá rechazo. Y yo empecé a ver cambios en mi esposo. Seguía predicando, pero yo empecé a ver cambios. Y yo insistí en que él fuera a buscar ayuda profesional para trabajar esto. Él nunca quiso, que él podía. Mire, gente, ni usted ni yo podemos nada. Perdone que se lo diga así a los jíbaros. Ni usted ni yo podemos nada. Nada. Porque todo lo podemos con Cristo. Pero en nuestra propia persona, con nuestros propios recursos, una cosa como esta, un evento como esto no se puede. Trastoca toda la vida. Porque tú descubres que quien tú eres no eres. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y créame que eso es una incertidumbre bien difícil todavía al día de hoy. Hay una área que nosotros no conocemos. Nadie conoce la parte paterna de mi marido. Nadie. Así que imagínense todas, ¿verdad?, las incertidumbres que eso pueda traer, sobre todo sobre mis hijos. Pero mi marido no quiso trabajarlo. Y su vida espiritual, a pesar de seguir predicando, empezó a ir para atrás. Y uno lo nota. Mi marido era hombre de oración, se metía 2 semanas en ayuno y oración, que usted no tiene idea. Era un hombre de mucha oración, de retirarse cuando tenía campañas, cuando iba fuera del país. Era un hombre muy conocido en Puerto Rico, cantaba, le decían el Cheo Feliciano cristiano. ¿De dónde usted cree que Cari sacó ese don? No fue de mí. Mire, y yo empecé a ver cosas que empezaron a faltar en su vida espiritual. Y yo insistía en que tenía que buscar ayuda. Para ese entonces mi marido no solamente predicaba, sino que tenía un puesto de confianza en la alcaldía. Él era el director de la Oficina de Asuntos a la Juventud en el municipio de Vega Alta para ese entonces. Un hombre que, a pesar de que había estado en vicios anteriormente, en este momento era muy respetado por la obra que Dios había hecho en él, a nivel de tener un puesto en el gobierno, ¿no? Porque, no me pregunte cómo, pero él consiguió que todo estuviera bien para él. Así que imagínese. ¿Sabe? En medio de ese proceso se perdió todo, hasta la salvación. Mi esposo fue para atrás. Seguía predicando hasta un día que yo me le paré de frente y le dije que no le iba a permitir más predicar. Dios se movía, no por amor a él, por amor a los que pasaban en fe. Pero yo sentía que yo
estaba faltándole a Dios, permitiendo unas cosas. Así que yo me le paré de frente y le dije, si no paras de predicar, yo me voy a parar en la próxima iglesia que tú te pares. Y le voy a decir al pastor lo que está pasando. Se fue de la iglesia, empezó a visitar una asamblea de Dios. Cuando yo me casé con él era pentecostal, nosotros nos habíamos ido a la pentecostal. De allí a los 10 años salimos a la Discípulos de Cristo y estábamos en la Discípulos de Cristo. Marta Ramírez era la pastora. En medio de todo esto y con todo este revolú, yo detuve el proceso pastoral. Y hablé con la pastora, mandé una carta a Centro Cristiano y detuve todo el proceso. Así que de ahí en adelante, si la primera vez fue mala, la segunda vez fue peor. Porque aquí la batalla fue más espiritual, bien fuerte, que obviamente lo llevó entonces a otras cosas. Pero al mes mi marido había perdido su trabajo, todo el dinero que pudo haber tenido, todos sus amigos, porque cuando lo vieron pelado lo dejaron solo. Mientras tanto tenía muchas amistades, porque él era el que pagaba. Se había ido de mi casa, recogió toda su ropa y un día yo llegué y la que limpiaba me dijo, tu marido parece que se fue de viaje porque se llevó toda la ropa, parece que va a dejar, porque cuando él salía, él dejaba mucha ropa cuando se iba. Y ella no sabía, obviamente, y yo le dije, sí. El día que mi marido se fue de mi casa me dio un beso, me dijo te amo, y yo no lo volví a ver más hasta un mes después. Se perdió todo. Todo. Estando todavía en mi casa, gritó un día que sentía el vacío de Dios. Allí el Señor le mandó profetas diciéndole, si te viertes a mí, yo te levantaré, yo te restauraré. Él no hizo caso, porque sigue siendo una decisión. Dios no es de los que te obliga, esto es si tú quieres. Y él decía que no. Y un día gritando como un loco desquiciado en la casa, corriendo la casa de lado a lado, gritaba que se oía en la esquina, siento el vacío de Dios, pero nunca hizo un gesto para acercarse al Dios que le ofrecía la mano, que estaba dispuesto a levantarlo, a poner sus pies sobre roca firme y enderezar sus pasos. Aleluya. Porque ese es el amor del Dios que yo le sirvo. Yo no sé del Dios suyo, del mío. Llega a esos extremos. Y todo fue de mal en peor. Y nuevamente volvió al vicio. Y yo, y Caridad lo sabe, y esto yo no lo puedo ocultar, mi esposo terminó deambulando. Dormí en un carro por el área de Sabana Seca, por allí. Comía lo que había en los zafacones. Habiendo en casa techo, comida, 3 hijos y una esposa. Porque cuando tú le sirves a Dios y tú te apartas, la Biblia dice que entran, ¿cuántos? 7 más. Y él parece que le entraron 14. Porque él llegó a un estado y obviamente al no tener recursos me hostigaba a mí y yo empecé a darle dinero con tal de que bajara los ánimos, creyendo que él se podía arreglar. Pero un día entendí que así no era como que yo nunca lo iba a poder cambiar, porque es que ese es el error de todas nosotras, que creemos que vamos a cambiar la gente. Usted no cambia a sus hijos, usted no cambia a su marido y usted tampoco cambia a su mujer ni a sus hijos. El único que cambia y transforma la vida se llama Jesucristo, punto. Usted quiere cambiar a lo suyo, doble rodilla en todo ese proceso, y esta Caridad que lo sabe. Yo llegaba a la iglesia y gloria a Dios, porque en aquella época en el altar de Vegalta, que los que han ido a Vegalta, el altar es alto, y cuando no era alto era bajito, pero ponían 10 sillas a un costado del altar. Y allí los ancianos todos los domingos se rotaban para orar mientras la pastora predicaba. Y yo me hice perpetua en esa silla,
Yo todos los domingos estaba para orar allí en el costado. Lo que Marta no sabe era que yo no oraba por ella. Yo gemía delante de Dios ante mis circunstancias de vida. Circunstancias de dolor, de quebranto, de valía. Circunstancias económicas con mis hijos. Porque entonces usted hace este picture. ¿Cómo todo esto va a afectar a mis hijos? Porque los hijos están marcados por las experiencias que tienen con los padres. Si usted piensa que la pelea que usted tuvo con su marido o con su esposa antier no afectó a su hijo que estaba allí, déjame decirle que se equivocó. Que se equivocó. Porque todo eso afecta. Y yo no podía, yo lo único que hacía era tirarme todos los domingos allí, de rodillas a orar, y era más lo que lloraba que lo que pedía. Y en la semana, después que todo el mundo se acostaba, yo me tiraba al piso a llorar y a gemir delante de Dios. Lo único que yo hice fue orar. Gente, yo no hice nada más. Porque descubrí que todo lo que había hecho no sirvió de nada. De que iba aquí, de que iba más allá, de que pasaba por acá, de que le preguntaba a aquel o al otro. Nada de eso. Nada de eso. Me pasaron pensamientos bien negativos. La casa se me quemó porque estaba en ese revolú mental en medio de toda esta situación. Y cogí el carro, monté a los muchachos y me fui hastiada de todo. Y la casa dejó un sartén prendido y la casa se quemó. Cuando llegué habían roto los vecinos portones y toda la casa llena de... que así estuvo un tiempo. Porque las circunstancias de la vida te llevan a ponerte la mente así, que no sabes cómo trabajarla, que te vas en un viaje. Tienes que acercarte al Dios de los cielos. Entonces un buen día le dije al Señor, yo no aguanto más. Y por primera vez me atreví a decirle algo a Dios que ya ahora se lo digo con mucha confianza. Yo le dije, yo necesito que tú termines esto ya. Honra mi fidelidad. Yo digo que me atreví porque eso fue un atrevimiento de mi parte. Dios no tiene que honrar la fidelidad mía, porque ya Él dio su vida en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Y yo le dije, honra mi fidelidad, Dios. Si mi esposo, tú que todo lo sabes, si cabe la posibilidad de que él se vierta a ti y él vuelva a caer otra vez, mejor sálvalo y llévatelo. Eran las 7:10 de la mañana cuando yo le pedí eso en lágrimas, camino a mi trabajo en Arecibo. Yo trabajaba en el hospital de Arecibo cuando eso. Y esa misma noche yo recibí la respuesta del Señor. Esas veces que Dios ve lo que yo no veo y que sabe que no puede pasar de ahí, porque Dios sabe hasta dónde tú puedes aguantarse. Lo leí en el texto bíblico, lo dice ahí, que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Y esa noche, a través de mi hermano Víctor Sevilla en Vegalta, en la reunión de la junta de la iglesia, en la oración de despedida, o sea, nadie estaba hablando lengua, no era un culto donde fue glorioso, porque es que Dios está en todas partes. Y Marta dice, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a cogernos de las manos. Hicimos un círculo. Y Víctor no estaba ni al lado mío, Víctor estaba en la otra esquina. Y ese hombre se salió con ese pasito, ¿ves la cara que él tiene, que iba como cajastrando los pies siempre? Y me puso la mano en la cabeza y me dijo, mi sierva el Señor te dice que conforme lo has pedido en tu corazón, así lo hará. Solo espera. Ay, hermano, tenga cuidado con lo que le pide al Señor y cómo se lo pide. Porque el dolor que yo sentí fue intenso. Porque la que sabía lo que se había pedido era yo. Y lo que yo había pedido está fuerte, está fuerte. Esa semana
salimos para Estados Unidos. ¿Te acuerdas, Cari? Nos fuimos de vacaciones para ver si mis hijos y nos fuimos a Disney. Había mandado los 2 primeros adelante y Cari y yo nos quedamos y tuvimos una experiencia con él bien difícil. El día antes de salir, bien difícil, bien difícil. Tan difícil que yo temí por la vida de Cari y por la vida mía, a esos niveles. Al otro día nos montamos en un avión y estando a la semana de estar allí, yo recibí una llamada de un médico del Hospital Susoni en Arecibo, que mi marido estaba hospitalizado y él quería hablar conmigo, no mi marido, el doctor. Y él me explicó, tiene un dengue hemorrágico, pero más que un dengue hemorrágico está rompiendo un vicio de alcohol. Mi marido jamás fue bebedor, pero en un año quiso acabar con todo el jón del mundo. Tiene el hígado, él está bien hinchado y bueno, y yo le dije, yo no estoy en Puerto Rico. No se preocupe, él va a estar una semana más aquí. Pues está bien. Y la noche que llegamos me estaba esperando la tía de él frente a la puerta de la casa de mi papá. Y me dijo, necesito que te vengas conmigo al hospital, Orlando no pasa de esta noche. Cuando yo llegué, yo fui sola, ciertamente el cuadro que yo vi no fue nada de bueno. ¿Y sabe qué? Y lo voy a decir, yo pensé que tenía SIDA, su físico, eso era lo que aparentaba. Eso fue domingo por la noche, de madrugada, yo me quedé esa noche. Por la mañana, el lunes, fui a Vega Alta, busqué a los muchachos, los llevé a que lo vieran. Allí él le pidió perdón. Y después me entero que desde el viernes de esa semana, él fue llamando a mucha gente que él le tenía que pedir perdón. Y después me entero que es que él había ido, antes de caer en el hospital, a una iglesia y se había reconciliado. Y había estado en 2 cultos en esa iglesia después que se reconcilió. Porque el pastor habló conmigo. Caí en el hospital y empieza a llamar a la gente que él le tenía que pedir perdón. ¿Quién faltaba? Yo. Sus hijos y la pastora Marta Ramírez. Así que yo llevé a mis hijos lo vieron, él habló con ellos, yo lo dejé solo con ellos hablaron, pero se veía bien mal. Marta me dijo, yo pienso ir a ver el miércoles, ¿qué tú crees? Y yo le dije, si yo fuera tú, iría lo más antes posible. Y Marta fue martes, gloria a Dios que me cogió el consejo. Ese día Caridad me llama al trabajo y me dice, mi papá no se muere, mi papá no se muere. Se levantó, un hombre que estaba, no solamente de cama, estaba inconsciente, tirado en una cama allí, todo hinchado. Bueno, yo no le quiero decir el rostro. Y él no estaba así muy coherente, o sea, él no estaba coherente, ni hablaba mucho tampoco. Y Cari me dice, se levantó, se bañó, se afeitó, comió, mi papá no se muere. Eso fue martes. Madrugada de miércoles recibimos la llamada, cerca de las 5 de la mañana, que él había partido con el Señor. Y me atrevo a decir que partió con el Señor porque Dios me dio testimonio de eso, que es lo que tantas veces le he contado, de que Dios tenía un preso con el guardia penal. Ustedes saben que los presos no pueden estar solos en ningún lado. Y el preso me dijo, anoche en ese cuarto había gente cantando y no era música de la radio porque yo soy apartado. Y como yo lo miré, ay padre, usted tiene que tener cuidado como mira a la gente. Yo lo miré con cara de que, ¿sabe qué paquete me está metiendo este? Y yo firmando papeles y él diciéndome eso. Y él me dijo, usted no me cree, ¿verdad? No. Me dijo, pregúntale al guardia. Y el guardia me dijo, señora, yo entré al cuarto 2 veces a mandar a callar la gente que estaba cantando allí y en el cuarto no había nadie. Le digo, ¿y a qué hora era eso? Fue entre 12 a 12:30 de la noche. Así que capítulo cerrado. Dios lo salvó y se lo llevó. Murió en septiembre 14, una semana después de cumplir años. No, septiembre 7 murió y él cumplía años el 15. Después de eso, 2 meses después, y ya estoy terminando,
Dios se le ocurre llamarme otra vez y decirme, yo te puse algo en las manos, ¿qué pasa? Porque yo le dije al Señor, tú lo arreglas y yo sigo con el llamado. Otra vez, tenga cuenta con lo que le dice a Dios. ¿Sabe? No se ponga a prometer. ¿Se acuerdan los que estuvieron en el ayuno? Las oraciones con promesa. ¿Se acuerdan? Mejor no le prometa nada, porque el Señor se la va a recordar. Y a mí me la recordó. ¿Y de qué manera? Que cogió a la pastora Marta y me sacó un grito que retumbó en las 4 paredes de aquella iglesia. Si no avanzas, lo que te he dado lo voy a quitar. Así que eso fue domingo. Al otro día yo llamé a Centro Cristiano y reinicié el proceso. En el 1996, febrero del 96, entré al cuerpo pastoral como candidata al ministerio y empecé a estudiar en el seminario evangélico. ¿En qué año tú te casaste, Cari? 98. Con 3 hijos en la universidad. Caridad ya terminando ingeniería y los otros 2 empezando en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces la mamá iba a estudiar ahora también. En aquellos tiempos había más que una sola computadora y yo tenía que esperar que todo el mundo se acostara para yo poder hacer uso de las computadoras. ¿Sabe qué? Pero el Señor fue conmigo. En enero de 1997 entré a Altamesa como pastora asistente de jóvenes. Duré 2 años como pastora asistente de jóvenes. A los 2 años Inés me dio otras tareas para hacer. No fue fácil. Tuve 2 años que me quería ir, pero nunca me fui. Y se lo agradezco a Yolanda Mojica, donde quiera que esté, que en aquel momento era la presidenta de la Junta, que tuvo esta única revelación de Dios y me persiguió hasta el seminario evangélico para decirme, no te puedes ir de Altamesa, allí te llevó Dios. Y Yolanda era muy, ¿verdad? Muy fina, así, muy... Entonces yo ver a Yolanda hablándome de esa manera, eso lo hace Dios, punto. Así que estuve aquí en Altamesa por 7 años como asistente y en febrero del 2004 la denominación me recibe como pastora a tiempo completo en nuestra denominación, me ordenan al santo ministerio, paso a ser reverenda, pero estuve 4 años desordenada. Yo me gradué en el 2004, ya llevaba, en el 2000, perdón, ya llevaba 4 años de experiencia pastoral. Yo cumplía con todos los requisitos para ser ordenada, pero no me quisieron ordenar porque yo tenía trabajo secular. Todavía mis hijos estudiaban en la universidad, yo no podía disponer de mi trabajo. Así que estuve 4 años desordenada. En febrero del 2004 empecé a ser, en enero, pasé a ser la pastora en propiedad de esta iglesia. Y yo no tengo duda, Inés me dijo a mí, yo acabadita de llegar aquí, que yo iba a ser pastora de una sola iglesia. Y yo decía, pues será de Vegalta, porque yo soñaba con pastorear Vegalta, déjeme decirle. Y ahora Marta anda detrás de mí y yo le digo, no nena, yo no tengo salida, olvídate de eso. Y yo decía, será Vegalta. Y Inés siempre me dijo, tú vas a ser pastora de una sola iglesia. ¿Y sabe qué? No se equivocó. Así que desde el 2004 yo soy pastora aquí. En el 2015 llegó la enfermedad que todos ustedes conocen. Diagnóstico de cáncer, no de un cáncer común, de un cáncer raro. Y cuando llegan ese tipo de noticias, uno hace planes. Y yo empecé a hacer mis planes. Y es tiempo de retirarme, es tiempo de cogerme un descanso, de que predicar cuando me inviten y no tener ese estrés de preparar sermones, ni estudio bíblico, ni de hacer visitas en los hospitales. Así que llegó el tiempo de dedicarle tiempo a mis hijos, de empezar a cuidar la nieta, porque ya los otros 2 estaban grandes. Yo hice planes, pero el plan de Dios era otro, bien diferente al mío. Dios me dijo que esto no era para muerte y que todavía quedaba trabajo por hacer. Por eso es que estamos aquí de pie. Hoy, lo que se pasa y se sufre en la pastoral es fuerte, pero yo tengo que decir que la iglesia da la recompensa, y no recompensa económica.
Cada vez que yo veo a alguno de ustedes cómo supera sus pruebas, cada vez que yo veo a alguno de ustedes con sus logros, cada vez que yo veo a la iglesia llena del Espíritu de Dios y viendo cómo Dios habla a la iglesia, cada vez que yo veo gente que Dios trae, que se dispone a trabajar, cada vez que yo veo que hay líderes que se levantan para esto y para lo otro sin uno buscarlos, Dios recompensa el esfuerzo y el sacrificio que da la pastoral. Hoy, todavía en medio de mis lágrimas, todavía lloro. Y también en medio de mis alegrías, el Señor sigue llamándome como le hizo a María. Todavía el Señor me sigue diciendo Nixa, para que yo me voltee y lo siga viendo como he estado en cada una de las etapas de mi vida. Porque no ha dejado de estar, aún en momentos que yo me he sentido sola, no ha dejado de estar. ¿Sabe? Siempre volteo, yo no lo veo. María tuvo el privilegio de verlo. Yo nunca lo he visto. Pero yo sé quién es el que me llama, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque el que tiene relación con Dios conoce la voz de Dios. Y cada vez que Dios me llama, yo me volteo. Y ahí me hace saber que no duerme el que me cuida y el que me guarda. Que no está muerto, sino que vive y que todavía sigue trazando el camino porque Él tiene planes. Lo que le quiero decir con todo esto en esta mañana, y con esto yo termino, es que yo no sé si yo te cuento los detalles de cada cosa, que por respeto a mis hijos no lo hago, ¿sabes? Pero si yo contara los detalles, usted se iba a quedar boquiabierto que Lian, que es maxilofacial, le va a tener que cejar la mandíbula. Porque fueron cosas bien fuertes. Yo debiera estar en la calle. Yo debiera estar metiéndome droga. O yo debiera estar llevando una vida de otra manera. Porque la mayoría de las mujeres que uno se encuentra en la calle han pasado por situaciones como las mías o menos que las mías. Y las circunstancias de vida las tiraron a la calle. Porque Jesús las llamó y no se voltearon. Porque yo tuve pensamientos hasta de coger a mi marido y meter los 7 pies bajo tierra. Siendo cristiana, aleluyando, porque son cosas naturales y normales cuando uno está en situaciones bien difíciles, en situaciones que ahogan, que asfixian, pero Dios llega siempre a tiempo y te llama, que es lo que yo quiero que tú entiendas, y alivia el dolor y aclara tu mente y traza el camino y te hace saber que tiene planes para ti. A ti te toca buscar su rostro día a día, a ti te toca creerle, a ti te toca caminar. Y si tú lo haces, tú vas a ver la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios. Ayer mi nieta cumplió 4 años y yo miraba a los míos. Y yo le tengo que dar gracias a Dios con todo lo que mis hijos vieron, sobre todo Cari y Orlando. Norixa no tanto, pero Cari y Orlando. Oiga, y yo los veo también profesionales, con sus familias. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no darle la gloria y la honra al Dios de los cielos? Y nunca me olvido de la experiencia que tuve ahí en Buenavista. Un día en Acción de Gracias que fuimos a dar desayuno. Yo no sé quiénes se acuerdan de esa actividad. Después del culto de aquí de Acción de Gracias, había una muchacha metiéndose la aguja y yo me senté en un cajón de leche y le conté mi historia en 2 minutos. Y me dijo, pero si por todo eso yo he pasado. Y una sola pregunta le hice. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Si tú estás ahí, así, y yo estoy aquí, así. La diferencia se llama Cristo. Jóvenes, la diferencia en la vida la hace Cristo. No la hace ni siquiera una profesión. Porque de nada vale tener chavo y que te reconozcan si no tienes a Cristo en tu corazón. Porque los chavos un día se acaban. Eso no da felicidad. Compra muchas cosas, pero nada más.
Yo tengo más ahora de lo que tenía cuando era dentista. Ese es el milagro de Dios sobre mi vida. Y yo fallaré. Y yo todavía seguiré siendo huraña y difícil en ocasiones. Pero yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y gracias a ese amor Dios ha sido bueno conmigo. Y a eso es que yo te invito, iglesia. A eso es que yo te invito a creer. A dejarte de llorar. Como María, que lo único que hacía era llorar, llorar y no veía que el que estaba adentro ahora está afuera y vivo. Abre tus ojos, porque el Dios que estuvo conmigo está contigo. Te dieron noticia de cáncer, te dieron noticia de que quieren divorcio, te dieron noticia de que el hijo está en vicios. Cristo es la respuesta. Aprende a doblar rodillas, a rogar, a orar, a creer, a confiar, a hacer pactos con Dios. Y Él hará. Porque Cristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y no está muerto, está vivo. Amén. Yo quiero uno de los músicos en el piano, porque yo tengo que hacer un llamado y yo sabía que yo iba a coger tiempo, pero no se lo dije. Porque se me paran y se van. Pero aquí hay mucha gente nueva que no sabe muchas cosas. Y yo sentí la necesidad de hacerlo, porque no hay mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer que dándole gloria y honra al Dios de los cielos. Aleluya, aleluya, de lo que Dios ha hecho en mí. Y en esta mañana, aquella joven me está levantando la mano hace rato. Véngase, joven, vamos a orar por ti. Vente para acá, aleluya. Yo soy nueva aquí en el área. Llevo apenas desde el primer fin de semana de febrero aquí. A finales de noviembre yo tuve una situación en la que estuvieron presentes mis hijos, en que pude haber sido una estadística más, pero por la gloria de Dios estoy aquí. Mi nene estudia aquí atrás y siempre camino por aquí a pie para llevarlo a la escuela, y él siempre me dice que quiere venir a la iglesia. Y pues yo visitaba la iglesia católica y yo, Esteban, es que no sé cómo es la dinámica, no sé los horarios. Y él siempre estaba con que, mamá, yo quiero ir a la iglesia. Y hoy iba camino con él y con el nene a comprar unas cosas. Y tras que iba pasando salió una señora que no sé dónde está ahora sentada. Y el nene le preguntó que a qué hora comenzaba. Y ella me explicó el horario y así mismo pues viré, me cambié rápido y regresé. Y ya sé cuál es el propósito. Que no soy la única, que Dios me dio una oportunidad más para mí, para mis hijos, y que sí se puede. Claro que sí se puede. Eso es así. No hay cosa mejor que obedecer al Dios de los cielos. Créame que hasta ahorita yo pensé allí en mi oficina si yo hablaba o no. Porque decía, pero es que mucha gente sabe porque yo he ido contando cantos. Pero Dios conoce nuestra necesidad. Y en esta mañana, si tú estás aquí y tienes necesidad de una oración, yo te voy a invitar a que tú vengas al altar. Yancel, vente. Yo te voy a invitar a que tú vengas, a que tú aprendas, porque Dios te está llamando. Dios te dice María, Juan, llamen. Dios te dice el nombre que sea, porque el Señor quiere que tú lo veas y aprendas a confiar y a creer en Él. Porque Dios quiere tener un cara a cara contigo. Pero tú tienes que decidir, esto es una decisión. Yo simplemente hago el llamado. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Yo entro. Yo entro.
Así que si tú necesitas de una oración en esta mañana, porque las circunstancias de tu vida no son las mejores, o simplemente has estado caminando en medio de tus circunstancias con tus propias fuerzas y hoy quieres voltearte a ver al Cristo vivo, esta oración es para ti. Es así de simple. Esta oración es para ti. Esta oración es para ti. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque no es el tiempo nuestro, es el tuyo. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque a veces vamos tan ofuscados con nuestras situaciones, creyendo que todo lo podemos. Pero abre los ojos, Señor, de mi iglesia, para que vea que tú estás ahí. Abre los ojos de mi iglesia para que vean que tú estás llamándole, que tú los llamas para que reciban el toque tuyo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, alienta el corazón de cada uno de estos y trata con ellos como trataste conmigo. Permítele ver tu gloria como yo la he visto, Dios. Pero yo te pido que tú crees en ellos, Señor, el deseo y el anhelo de que seas tú interviniendo en la vida de ellos. Gracias por el milagro que tú vas a hacer y que ya estás haciendo en cada uno de ellos, Señor. Gracias por esta joven que tú le trazaste un plan y ella fue obediente, Dios. Aleluya. Bendícela junto a sus hijos. Capacítala, Señor, para levantarlos en el amor y en el temor tuyo. Capacítala, Señor, y pon en su corazón el anhelo y el deseo de buscar tu rostro. Y gracias porque usaste a su hijo. Gracias, Señor, porque le hiciste provisión de que Cassandra no fue casualidad. Fueron tus planes y tus propósitos, Dios. Métela bajo el amparo de tus alas y cúbrela de una manera especial, Señor. Que la bendición tuya sobreabunde en ella, Dios. Gracias, Señor, porque tú harás y escucharemos testimonios para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya.